Bienvenidos a un nuevo mensaje de CCO. Dios se ha propuesto restaurar todas las cosas. Un día en el Edén se echaron a perder las cosas y Satanás engañó al primer hombre y a la primera mujer y se hizo señor de este siglo. Pero desde allí Dios dio una promesa de restauración, de restaurar las cosas. Y a través del tiempo Dios se ha propuesto eso y lo está llevando adelante. Hace cerca de 2000 años envió a su Hijo para empezar una nueva etapa de restauración. Y el Señor lo va a cumplir. Yo no estaría aquí, tal vez ni viviera y estuviera en el infierno, si no hubiera sido por la obra restauradora de Dios en mi vida. Esa anciana con su encina y su truje, Dios la usó para que la obra de restauración en mi vida se llevara a efecto. Así que vamos a leer en el capítulo 18. Era un tiempo muy difícil para Jeremías como profeta. Él estaba desalentado, estaba desesperado, estaba como muchos de nosotros nos desalentamos y estamos casi diciéndole a Dios, ¿para qué sigo aquí? ¿Para qué vivo? Dice en el capítulo 18, los primeros 6 versículos, aunque podemos leer todo el capítulo, pero lo que quiero enfatizar en esta mañana es esto: la señal del alfarero y el barro. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Padre, en esta mañana, enseña a tu pueblo, enseña a tus hijos que tu Espíritu Santo, es el ministerio precioso de tu Espíritu Santo, traiga revelación, traiga enseñanza, traiga consuelo, traiga, Señor, aliento, no solamente para aquellos que están hablando a otras personas, familiares, amigos y demás personas, sino especialmente para aquellos que se consideran fracasados. No hay fracaso en ti, Señor. Tú puedes hacer nuevas todas las cosas como a ti te place. Señor, en esta mañana que el ministerio del Espíritu Santo esté aquí enseñándonos, revelándonos las cosas que tú quieres que sepamos para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para llegar, Señor, a ser como tu Hijo Jesús. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Como dije, esta palabra que hemos leído es una palabra de aliento de parte de Dios para muchos de nosotros que estamos trabajando con personas, hablándoles del Evangelio. A veces los padres hablan a sus hijos y sus hijos no les oyen. O bien la esposa habla al esposo y el esposo no quiere saber nada. O hablamos a los padres y no quieren saber nada. Algunos han sido desheredados, otros han sido corridos de su casa. Y hay un desaliento. Yo recuerdo que cuando esta anciana por 6 años estuvo trabajando conmigo, habrían transcurrido 3 años cuando el pastor, desalentado porque no había una respuesta de mi parte, visitando los 3 años, a los 3 años y medio, le prohibió a Chuchita a que ella nos siguiera visitando porque estaba perdiendo el tiempo. No había oído lo que Greco dijo, que cuando uno predica la palabra a alguien, aunque veamos que parece que no recibe nada y que todo lo rechaza, son bombas que estamos poniendo en ellos y que a su tiempo van a explotar y van a traer bendición. Esta anciana, el pastor le dijo: Chuchita, ya no quiero que vaya, ya no quiero que visite esa gente no quiere nada. ¿Cuántos años lleva? 3 años y medio. Ya, por favor, deje esa gente, ya no quiero ir. ¿Sabe lo que hacía Chuchita?
se ponía a llorar con Danielito, mi pastor. Danielito, déjeme ir. Yo sé que esas almas son para Dios. Por favor, déjeme ir. No, Chuchita, yo lo necesito. Quiero que me ayude y visite a otras personas. Y allí llorando con el pastor, al fin el pastor era conmovido. Está bien, siga yendo. Su esposo, un anciano, don Luisito. Chucha, ya no quiero que vayas. Ya has perdido el tiempo. A veces me desatiendes. Era un anciano. Ya no quiero que vayas, ya te prohíbo que vayas. Y ella era una mujer muy sujeta a su esposo. Luisito, déjame ir. Y llorando con su esposo, siguió yendo. 6 años pasaron. Ininterrumpidamente, cada 8 días, cada 10 días, cada 12 días, visitando a su servidor. Hasta que la obra restauradora de Dios se llevó a efecto en mi vida. Y en los primeros días de julio del año 64, el Espíritu Santo me convenció y fui a un congreso de jóvenes y allí contemplé la gloria de Dios. Digo, todos los que estamos aquí somos la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. No estamos aquí porque alguien nos dé algo. No estamos aquí porque nos lavaron el cerebro. Estamos aquí porque ahora somos nuevas criaturas. Y ya las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero a veces llega el desaliento, como en el caso del esposo de Chuchita, en el caso de mi pastor, ya no vaya. Pero es que muchas veces el desaliento es el resultado de poner nuestra atención en las circunstancias en lugar de mirar al Señor. Ella estaba viendo al Señor. Y ella le decía a su esposo y al pastor, Luisito, yo sé que esas almas son de Dios. Le decía al pastor, pastor, yo sé que esas almas son de Dios. ¿Y sabe cuál era su expresión? Cuando yo, sabía, Dios le había dado sabiduría. Cuando el joven Fidel se entregue, se va a venir toda la matita. Así hablaba en sus palabras. Y realmente yo era el obstáculo para mi familia. Cuando entregué mi vida al Señor, mi padre, mi madre, mis hermanos, aunque algunos todavía nos han creído, pero estoy confiando en que la bomba está ahí y que va a explotar en cualquier momento. Así que entonces, no veremos las vidas cambiadas por nuestro esfuerzo personal, sino veremos las vidas cambiadas por el poder de Dios. Usted lo único que tiene que ser es guiado por el Espíritu Santo, no fastidiando a la gente, pero guiado por el Espíritu Santo, enseñar la palabra a los demás, aunque lo tiren de a loco o de a loca, aunque se burlen de usted, aunque lo rechacen. Dios va a hacer algo. No hay otra manera. Acuérdense, el semen, cuando el esperma está solo se muere, pero cuando se junta con el óvulo, ¿qué es lo que pasa? Hay concepción. Cuando la palabra llega a tocar el alma de la gente, es cuando nace la nueva criatura. A mí, en mi caso, fueron 6 años. En usted no sé cuántos años haya sido. Pero ahora nosotros somos nuevas criaturas. Y quiero decirles que va a llegar el día en que el Señor restaurará todas las cosas a su estado original. Ahorita nosotros a veces casi como cristianos somos predicadores de lo que el diablo está haciendo. La economía está mal, la inseguridad y todo, y a veces hasta nos llenamos de miedo. A veces oímos de secuestros y de cosas y empezamos a temblar. Entonces nosotros tenemos promesas mayores, promesas de protección, promesas en donde dice el Señor: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios no está dejando las cosas así. Simplemente véase usted mismo. Usted no pensaba hace algunos años como ahora piensa. Y no le hemos lavado el cerebro. Yo no soy tan inteligente como para lavarle el cerebro. Y no solamente el Señor nos ha lavado el cerebro, sino nos ha lavado todo con su sangre preciosa. Así que hasta que llegue ese día de restauración total, operan aquí en la iglesia
verdadero anticipo del futuro de Dios. Los poderes que pertenecen al siglo venidero están operando entre nosotros, pero a veces nosotros nos desalentamos. Esa anciana, ¿qué fe tenía? Ella nunca se desalentó. 6 años, y si hubieran sido 8 y 10 años, hubiera seguido adelante. Así que entonces vemos el caso del profeta Jeremías, cuando él veía al pueblo, cuando él veía la corrupción, la inmoralidad del pueblo de Dios, lo externo y superficial de su culto a Dios, viendo al pueblo que de labios honraba al Señor, pero su corazón estaba lejos de Él. Él se sintió desalentado, no veía futuro en el pueblo de Dios. Esta es prácticamente la situación a la que llegó en este momento, cuando él se sentía en esa situación. Y la vida de Jeremías ilustra, o su ministerio ilustran lo que bíblicamente significa el verdadero profeta. Usted y yo en cierto sentido somos profetas, estamos profetizando la palabra de Dios, pero la vida de Jeremías ilustra la vida de nosotros como cristianos. Y si nosotros somos fieles en la proclamación del Evangelio, escúcheme bien, vamos a recibir rechazo. De una vez sépalo, así ha sucedido a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios. La fidelidad al Señor, el compromiso con Dios han acarreado a los cristianos inevitablemente conflictos, rechazos, persecución. Y no estoy hablando de persecución a muerte. Solamente en los pueblos se dan algunos casos a donde allí el lenguaje de la gente es con retrocarga, con armas de fuego, con machetes, con muchas cosas, como ha sucedido en muchos pueblos. Aquí no pasa de que los amigos nos rechacen, nos desprecien, nos aborrezcan, se burlen de nosotros. ¿Y qué nos hacen? Ahora sí que hablo a los caballeros, sean varones para decir, no me importa lo que pienses. A mí, cuando yo entregué mi vida al Señor, un hombre que era amigo, que éramos uña y mugre, así como dicen algunos, que siempre andábamos en todas las pachangas y todas las cosas. Cuando él supo que yo era cristiano, se burló de mí, él y su padre y su hermano. ¿Saben lo que me llegó a decir? No, pues vamos ahí a donde los centros de vicio y de prostitución. Ok, ya no quieres, se me hace que tú eres maricón. Le dije, no me importa lo que pienses. Claro que no se lo dijo así. Yo sentí que se me llenó la cara de sangre y se me pararon los pelos, todavía se paraban. Y sentí ganas de cogerlo de aquí, darle, cruzarle uno, aunque me hubiera ido como en feria con su hermano y su padre. Pero ¿sabe lo que le dije? Piensa lo que quieras de mí, no me importa. Tú me conociste y andabas detrás de mí. Pero te voy a decir algo, ya pequé tanto contra Dios y no quiero seguirlo haciendo. Así que piensa lo que tú quieras de mí, no me importa. Tenemos que ser radicales en nuestra fe. No tenemos que acomodarnos al mundo. ¿Saben cuál es la credencial del cumplimiento del llamado divino? No son los aplausos del mundo, es la oposición. Esa es la credencial de nosotros. No nos van a aplaudir a los cristianos, nos van a rechazar, va a haber oposición. Solo cuando la iglesia de Cristo se aparta de la misión profética encomendada por Dios y ha llegado a un acuerdo con los poderes terrenales, ha recibido aplausos y reconocimiento. Qué terrible es cuando la iglesia se acomoda al mundo. Y todo está bien, no hay problema. Nada más vamos a diferenciarnos en que nosotros tenemos nuestras reuniones, pero vamos a vivir como los demás. Entonces hay aplausos, hay reconocimientos. Pero cuando la iglesia vive como Dios lo ha diseñado, entonces nuestra credencial será la oposición, el rechazo, la persecución. De una vez sépalo. No sé a cuántos les ha pasado que sus amigos le dijeron, ya, ¿qué te pega tu mujer? ¿Eres un mandilón? O no sé cuántas cosas han dicho de nosotros. O te lo prohíbe tu religión. Simplemente no quiero hacerlo. No me interesa. Así que mientras la iglesia tiene un acuerdo con el mundo y vive como el mundo, no hay problema. Pero cuando la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, empieza a vivir la vida como debe ser, entonces empieza otra vez el rechazo y la persecución en diferentes formas. Escuche bien,
Cada vez que la iglesia ha sido fiel, ha debido confrontar irremediablemente la feroz oposición de los poderes de este presente siglo malo, como dijo el Señor. Yo les pregunto una cosa: ¿cómo estamos enfrentando este desafío? ¿Procuramos adaptarnos al mundo o pidiendo que el Señor nos dé el gozo para seguir adelante como cristianos? Y no importa lo que digan de nosotros, no importa que se burlen. ¿Cuál es la actitud de nosotros? ¿Nos acomodamos con los demás? ¿O simplemente estamos diciendo: Señor, yo quiero, dame el gozo para seguir manifestando que tú eres mi Señor? Nos juzgan de fanáticos, de locos, de tarados, de tantas cosas. Dice: pero tú hasta con maestría, y ahí estás metido en esa congregación, si ese lugar de convivencia es para desadaptados. Así se lo dijeron a un caballero, un médico. Allí van puros desadaptados. Aquí los adapta el Señor. Gracias al Señor. No es el pastor, no es nadie. Así que entonces, cuando estamos viendo la vida de Jeremías, es una vida parecida a la nuestra. Jeremías estaba consciente del llamado de Dios. Él le había dicho, y vamos a leerlo allí en Jeremías 1:5, dice: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Qué tremendo, ¿verdad? Que nosotros decimos: bueno, apenas me conoció el Señor. ¿Desde cuándo nos conoce Dios? Desde la eternidad. Antes que naciéramos, antes que se juntara el esperma de nuestro padre con el óvulo de nuestra madre, nos conocía Dios. ¡Qué maravilla! Y Él ya tenía un plan para cada uno de nosotros. Él ya sabía que yo le iba a hacer o tratar de hacer de pastor, porque el pastor de pastores es el Señor Jesucristo. Así que entonces Dios lo había puesto como vocero del Señor para proclamar a Israel. Dice: volveré a edificarte. Dios usó a Jeremías para decirle a Israel: volveré a edificarte, serás reedificada, virgen de Israel. A Jeremías se le había designado para anunciar el comienzo de una nueva era. ¿Cuál era la nueva era que Jeremías iba a anunciar? La era del Mesías. Aquellos días de los cuales Dios dice: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Está en Jeremías 31:33 en el pensamiento B. Pero a pesar de todo esto, mientras el profeta esperaba el cumplimiento de tales promesas de Dios, como muchas veces nos sucede a nosotros, ¿cuántos de nosotros hemos estado esperando promesas y parece que todo es una mentira? Me ha costado trabajo pasar después del proyecto más de 2 años esperando. ¿Y cuántos quizá pensaron o han pensado mal y críticas? A Jeremías le angustiaba, como nos sucede a nosotros, lo llenaba de desaliento. El futuro prometido por el Señor le parecía aún lejano. Esta experiencia de Jeremías de desaliento, de tristeza, de casi de desesperación, le sucedió también al profeta Isaías. ¿Se acuerdan de Isaías? En el capítulo 6 de Isaías, no lo busquen, una experiencia similar le ocurrió a él. Se sintió confundido, desalentado, porque el rey Usías murió, dice la Biblia, y al morir estaba por tomar el reino un joven inexperto. Veía él con temor la corrupción del pueblo y cómo el pueblo se apartaban de los caminos de Dios. ¿Saben lo que hizo Dios? Así como lo hizo con Jeremías, llevándolo a la casa del alfarero, Dios llevó a Isaías al templo. En ese momento el Señor lo llevó al templo, como dice Isaías del 1 al 3, y le permitió contemplar su gloria y su majestad. Entonces, para Isaías, en lugar de pensar en la adversidad y las circunstancias, el profeta fue renovado y fortalecido en su ser interior y en su llamado, comprendiendo que a pesar de toda la oposición, el Señor sigue reinando. Estoy viviendo una época de victoria. Oposición hay mucha, pero estamos viviendo días de victoria. Yo les voy a confesar algo, aunque no quiero explayarme mucho.
2 años y medio pasé tirado allí en la alfombra, casi día y noche. Días de muerte, meses de gran desierto, meses de desaliento, meses de temores, meses de muchas cosas. 2 años y medio casi. Me levantaba para venir a la congregación. Muchos de ustedes se dieron cuenta que bajé como unos 20 kilos. Este pantalón tenía que doblarlo. Pero ya pasamos ese tiempo. Y este tiempo para mí es un tiempo precioso también. Ahora entiendo los valles de sombra de muerte. Ahora entiendo lo que otros siervos de Dios pasaron y que a veces nosotros casi decimos, ¡ah! Yo le doy gracias a Dios por ese tiempo adverso, tiempo difícil, para llegar a concluir, aunque ande valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara, mi Señor, y tu callado me han infundido aliento. Hay días muy difíciles, damas y caballeros, pero escúchenme bien, el pastor está allí, y no se refiere a su servidor. El pastor de pastores allí está. Cuando usted pase días difíciles, días de muerte, días en que parece que todo se acabó, días en que no quiere saber nada de nada y que casi solamente está deseando la muerte, allí está el pastor. Por eso David no era un poeta nada más. No era un poeta que escribía con rima y todo eso, aunque le salió con rima. Pero él hablaba de sus vivencias con Dios y sabía que él era su pastor. Y aunque anduviera en valle de sombra de muerte, él no debía temer. Y eso nos los legó a nosotros. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Eso ha sido a través de la historia de la iglesia. Dios infundiéndonos aliento a través de su palabra, a través de sus promesas, a través de su Espíritu Santo, a través del ministerio de los demás. Porque la verdad es que nosotros debemos consolarnos los unos a los otros. Y yo les digo ahora, si sabe de alguien que no viene, que está desalentado, guiado por el Espíritu Santo, vaya y búsquelo. Invítelo un café si es otro caballero y usted es un caballero. No vaya a invitar a una dama si usted es un caballero, que no sea su esposa. Damas con damas, caballeros con caballeros, aunque le parezca un poquito extremoso, porque a veces en otros grupos nos han criticado, es que allá en convivencia son muy legalistas y yo recuerdo que en una ocasión alguien me comentaba que a veces en un lugar los muchachos ministraban a las muchachas también. Lo puedo hacer con mi esposa, pero no se ve bien que usted lo haga con otra dama que no es su esposa. Júzgueme como quiera, pero no me interesa. Yo sé lo que tengo que hacer. Cuando Isaías, se sentía desalentado y triste, como que todo se había acabado, el Espíritu Santo lo llevó al templo. ¿Y qué vio en el templo? ¿Qué revelación tuvo Isaías? Vio al Señor sentado en su trono, reinando completamente. A veces nosotros ponemos la vista en muchas otras cosas, pero lo que tenemos que hacer es poner nuestra mirada en el Todopoderoso y toda nuestra perspectiva de la realidad cambiará. Muchos hombres en la Biblia nos hablan de que fueron desalentados. Me estaba acordando de Elías. ¿Cuánto desaliento tuvo? Yo creo que algo experimenté de lo que Elías había experimentado por mucho tiempo. Sin embargo, Dios no dejó las cosas ahí. También encontramos a Pablo desalentado. Cuando usted experimente ese desaliento, llénese de Dios, busque a Dios, no deje al Señor, porque van a llegar muchos días de desaliento y de tristeza y de circunstancias adversas. Pero ¿saben cuál es el secreto? Métase con Dios. Tírese allí. Una vez un pastor testificaba que cuando pasa por días muy difíciles, a veces está solo en la presencia de Dios, no dice nada, no reclama nada, no expresa palabras, solamente está en una actitud de decirle: Señor, aquí estoy solamente. Y se pasa el tiempo.
Se pasan las horas y solamente está en su presencia. Ahora, Dios no conocerá lo que nos hace falta. Dios no sabrá lo que nos está pasando. Seguro que lo sabe. Así que entonces, grandes hombres de Dios han enfrentado el desaliento. Le pasó al apóstol Pablo, le pasó a Juan el Bautista, le pasó a Elías y le pasó a una serie de hombres de Dios. Inclusive cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel y Cristo andaba haciendo milagros y maravillas, él dudó de que el Mesías hubiera venido. Y dice que mandó a sus hombres Juan el Bautista y le dijo: ¿eres tú el Mesías que estamos esperando? ¿Eres tú? Mándame decir. ¿Saben? El Señor Jesucristo no utilizó argumentos teológicos ni religiosos, sino que se limitó a responder: id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. En otras palabras, el Señor Jesucristo le manifestó a través de estos hombres que ellos vieran la obra restauradora del poder del Espíritu Santo manifestada en su ministerio. Por eso no me extraña que usted ponga las manos sobre un enfermo y el enfermo sane, porque no es usted, es la obra restauradora del Espíritu Santo. Y le voy a dar un consejo: si Dios usa su vida para sanar a alguien, no se sienta la super espiritual o se sienta el super espiritual como que usted es la última Coca-Cola del desierto. No, Señor, dele toda la gloria al Señor. Y tenemos que aprender a ser humildes y darle toda la gloria a Él. Por eso yo les he estado pidiendo en estos días, ya que ustedes saben por lo que han visto, lo que Dios quiere hacer entre nosotros, no se jacten, no se enorgullezcan, no hablen más de la cuenta, seamos humildes y sencillos. Cuando el Señor Jesucristo mandó ese reporte, le dijo: díganle a Juan lo que están viendo. Se remitió el Señor Jesucristo a la obra restauradora del poder del Espíritu Santo manifestada en su ministerio. Esa era la certificación divina de que Él era el Mesías, el Santo Hijo de Dios. Él había venido a inaugurar un tiempo nuevo. El reino de los cielos, como Él dijo, se había acercado en la persona de Cristo Jesús, y el Padre corroboraba con señales, con hechos, la operación restauradora de los poderes del siglo venidero. Escúchame bien, usted y yo, aunque tengamos poco tiempo algunos, otros más tiempo, estamos llamados para proclamar el evangelio de poder del reino de Dios, no confiando en nosotros, sino confiando en la obra del Espíritu Santo para la restauración de lo que el diablo ha destruido. Por eso dijo el Señor Jesucristo: el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sabe para qué viene Cristo Jesús a su vida y a mi vida? No para cambiarnos de religión, no para hacernos evangélicos. Deseche esa palabra. Somos cristianos como dice la Biblia. Y no estoy tratando de engañar a las personas. Cuando me preguntan: pastor, ¿cuál es la opción correcta? ¿Católico o evangélico protestante? Le digo: la opción correcta no es ni católico ni protestante, sino cristiano, como dice la Biblia. ¿Quieren leerlo? En San Juan 7, 37 al 39 vamos a leer ese pasaje. Pónganse de pie. En el último y gran día de la fiesta, Jesús alzó la voz y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura. Ahí está claro, entiéndalo bien. ¿Cómo vamos a creer en Cristo? Como dice la Escritura. Ahí está el secreto. Vamos a creer en Cristo como dice la Biblia, como dice la Escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Maravilloso, ¿verdad? Ahora ya tiene el Espíritu Santo. Él está restaurando en su vida todas las cosas. Va a ser, escúcheme bien, Dios tiene un plan para usted. ¿Se acuerdan el caso de Jeremías? Antes de que se juntara el esperma y el óvulo de sus padres,
ya conocía a Jeremías. Le conoce a usted y a cada uno de nosotros. Nos conoce el Señor desde antes. Ya tenía planes para Jeremías y tiene planes para nosotros. Tal vez nosotros, como en el caso del alfarero, nos quebramos y algunos hasta nos sentimos fracasados, defraudados, como que no vamos adelante. Esperen la obra restauradora del Espíritu Santo. Esperen Él. Pablo decía, hablando a los filipenses, en Filipenses 1:7, dice: estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muchos de nosotros empezamos algo y lo dejamos. ¿Cuántos de ustedes han empezado algo y lo dejaron? Pero Dios, cuando toma algo, no lo deja a medias, lo va a perfeccionar. Y lo va a perfeccionar. Y lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Yo lo estoy viendo en mi propia vida. Me está perfeccionando. Me está perfeccionando. Me está perfeccionando. Los golpes a veces son duros, los días muy difíciles. Pero Señor, yo le digo: Señor, sigue, 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 sigue. Y es glorioso eso. Así que entonces el Señor nos está llamando a consagrarnos en estos días por entero. Escúcheme bien, que oremos y tengamos cuidado de no ser una generación perdida como el pueblo de Israel, dando vueltas en el desierto nada más. Que nosotros sepamos que nos espera la tierra prometida. Y escúchame bien, si nosotros no quisiéramos caminar con Dios, o nosotros o sin nosotros, Dios va a llevar adelante la restauración de todas las cosas. Pero nos perderemos el privilegio. Nos perderemos el privilegio. El Señor va a cumplir todas sus promesas. Escuche bien esto. La misión que nos ha encomendado el Señor es una misión imposible. De ir y predicar el Evangelio no es fácil. Es imposible. A no ser que entendamos que la respuesta está en la persona y en el poder del Señor. O dicho de otra manera, en lo que Él puede hacer y no nosotros. En nosotros no hay nada bueno. A veces nosotros oramos por un enfermo y decimos: ¿quién sabe si va a sanar? Señor, sánalo. Pero ¿quién sabe si va a sanar? Así nos ha pasado. Yo recuerdo, ahorita se me viene a la memoria, de la abuelita. Y un día tocó como cerca de las 6 de la mañana, 5:30 de la mañana, todo desvelado, con los cabellos todavía se me paraban bien aquí. Salí porque tocaron fuertemente la reja. Ella venía de Aguas Largas, con su rebocito, no recuerdo cómo se llamaba ella. Le abrí la reja, pasó aquí, estábamos aquí enfrente. Dice: discúlpeme, pastor, discúlpeme, pero he estado saliendo toda la noche. ¿Sí entienden ese lenguaje? Ya no tenía baño en su recámara, tenía que salir toda la noche. Dice: quise venir a verlo, perdóneme por despertarlo. Sánala, Señor, sánala, sánala. Casi me quedaba dormido allí. ¿Saben qué hizo el Señor? La sanó. Porque a veces nos vamos: Satanás, sal fuera, fuera en el nombre de Jesús. Pura payasada de muchos. Sí, pura payasada de muchos. El enemigo no va a salir a gritos y a sombrerazos. En el poder de Dios. Señor, sánelo. Y eres tan bueno el Señor, que sana no solamente de diarrea, de cáncer, de diabetes, de leucemia y de las peores cosas. Sana de costillas fracturadas, sana de todo. Y hay algo que yo quiero compartir tal vez pronto. Vamos a tener cuidado lo que hablamos. Vamos a tener cuidado y tenemos que arrepentirnos de cosas que a veces hablamos descuidadamente. La Biblia tiene razón cuando dice: te has enlazado con las palabras de tus labios y has quedado preso en los dichos de tu boca. Hay muchos que todavía hablamos cosas que no debiéramos hablar. Si no sabes hablar, mejor no hables. Piensa antes de hablar. Y eso lo estoy tratando de observar. Le he dicho: Señor, pon guarda a mi boca, que haya un centinela que no me deje hablar lo que no deba hablar. A veces decimos: creo que hoy me va a ir mal, creo que no se va a arreglar eso, creo que no voy a vender nada, creo que esto. ¿Y saben qué? Satanás nos está pergollando, Satanás nos está oprimiendo.
porque tú y yo le estamos dando lugar al diablo. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, vamos a confesar. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta. Jehová es mi sanador. Jehová es la fuerza de mi vida. Jehová es mi salvación. Él es mi fuerza. Yo me levanto y digo, fuerte soy, Señor. Porque así dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Tenemos que reeducar no solamente nuestra mente, especialmente nuestros labios, lo que hablamos, lo que decimos. Porque muchos estamos ahí atrapados en lo que hemos dicho, en lo que hemos hablado. Ay, es que yo creo que a lo mejor me voy a morir como la tía Juana. Así se murió. ¿Y saben qué? Les voy a contar un caso de mi pastor. Cuando murió don Pedro Hernández, que era un amigo, ¿saben qué dijo mi pastor? Yo creo que el próximo soy yo. Y al poco tiempo murió. Ay, ya no se puede hacer nada. Yo fui a su sepelio. Pero alguien me dijo cuando murió don Pedrito Hernández, el pastor dijo, yo creo que soy el próximo. Y fue el próximo. Tenga cuidado con lo que habla. Tenga cuidado con lo que habla. Reeduque sus labios. Antes de soltar la palabra, aunque le parezca trivial, aunque le parezca sin importancia, cuide lo que está hablando. ¿No dice así Proverbios 6:2? Observe eso siempre. Y escúchenme bien, yo no soy perfecto. A veces hablo tonterías y torpezas. Pero yo en estos días he estado diciendo, Señor, ayúdame para poner guarda a mi boca. ¿Sabe para qué está el guardia? ¿Para qué? Para cuidar. Y le he dicho, Señor, ayúdame a tener cuidado lo que hablo. Por eso en estos días, cuando muchas cosas han salido mal aparentemente, cuando hay problemas, cuando hay situaciones que posiblemente hasta en tragedia hubiera terminado, yo le he dicho, todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Porque sentimos que nuestro espíritu está todo bien. Aunque veamos las circunstancias, aunque veamos las cosas, yo digo, todo está bien. Con Dios, todo va a estar bien. ¿Me explico? Con Dios, todo va a estar bien. Volvamos a Jeremías. En medio de su desaliento es enviado a casa del alfarero. ¿Lo pueden leer una vez más? En Jeremías 18, como dice, por medio de una figura sencilla, pero poderosa, el Señor le habla para que luego Él hable de parte de Dios al pueblo. Piense, los que tratamos de servir a Dios, los que pretendemos servir a Dios, o los que pretendamos servir a Dios, necesitamos primero ser enseñados por Él para hablar al pueblo de parte de Dios. Aquí no se trata de que yo voy a un centro de capacitación y me voy a aprender todas las técnicas para ser pastor o predicar. Aquí es el Señor el que nos va enseñando, nos va revelando cosas y nosotros podemos explicar la palabra del Señor. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Así que entonces el Señor le habla para que luego Él hable de parte de Dios al pueblo. Antes de poder dar a otros algo que espiritualmente tenga valor, debemos primero ser enseñados por Dios. Él utiliza para ese propósito a la iglesia, a nuestros hermanos y a las circunstancias. Escuche bien esto. Aprender de Dios no tiene que ver con lo intelectual ni lo académico, sino con la obediencia. Yo respeto a todos los que han sido preparados intelectualmente, pero las cosas de Dios son muy diferentes. Aquí lo que va a llevarnos adelante y hacer prosperar cualquier ministerio es nuestra obediencia al Señor. No digo que la preparación intelectual esté mal, no. Pero esto es otra cosa, el ministerio. Las cosas de Dios son diferentes. Es cierto, hay algunas cosas que tenemos que tomar del mundo, pero el servir al Señor o aprender de Dios no tiene que ver con lo intelectual ni lo académico, sino con la obediencia. Si nosotros somos rebeldes a su palabra, desobedientes, Dios no nos puede enseñar. Dios no nos puede enseñar. Al seguirlo, es decir, en su palabra, haciendo lo que nos dice, recibimos revelación de Dios y de su carácter. Dios se revela a Jeremías en este momento, en el suceso que estamos considerando, de un modo sencillo. No es la aparición de un ángel, ni un estruendo o un trueno para quien tiene dispuestos sus ojos espirituales. La verdad divina
aparece en lo cotidiano. Así que entonces el mensaje de Jeremías es un mensaje para nosotros también. Es pertinente para nosotros en estos días. Pero quiero destacar 3 verdades centrales. Para Jeremías era un fracaso el que el pueblo de Israel anduviera mal. Mal. Estaba desalentado, estaba triste. Pero mira cómo consuela a sus profetas. Dice, ven a la casa del alfarero. ¿Ustedes han visto el alfarero? Aquí en Montoya, aquí. ¿Han visto cómo están con la rueda? Y están dándole forma a las ollas. ¿Por qué no se va esta semana a buscar un alfarero? Y se fijan. ¿Los han visto? ¿Cuántos han visto eso? Hasta en la televisión lo sacan. Los están con la rueda y están dándole forma. Pero aquí en el caso de Jeremías, cuando ve al alfarero se le quiebra. Cuando ya estaba quedando bonito. Y muchas veces es la vida de nosotros así. Mi vida estaba quebrada. Aunque yo me jactaba y yo me pavoneaba y muchas cosas, yo era un miserable interiormente. Era un miserable. Era un fracasado, aunque no lo aceptaba. Pero lo maravilloso es que el fracaso, entre comillas, nos confronta con la realidad y nos enseña que no hay esperanza ni en el hombre ni en sus proyectos. Esa es una de las verdades. La otra solamente se la voy a dar así, ya no voy a explicar esto. Cuando todo es fracaso y ruina, entonces el Señor puede ser visto como lo que es soberano y todopoderoso. Y en tercer lugar, por la victoria de Cristo, el Señor, que obró ayer, derrama su poder hoy para hacer nuevas todas las cosas. Nosotros somos nuevas criaturas. Nosotros somos ya testigos de la obra restauradora del Espíritu Santo. Ya no somos lo que éramos. No somos todavía lo que debemos ser, pero ya no somos lo que éramos antes. ¿Me explico? Ahora somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Inclinen su cabeza y demos gracias a Dios. Padre, espero que tu Espíritu Santo haya traído alguna enseñanza, alguna revelación para los que están aquí presentes. Señor, que sigas edificando a tu iglesia, a tu cuerpo, que sigas trayendo no solamente el conocimiento, sino la revelación que cada uno necesita para llegar a ser lo que tú quieres, hechos a la imagen de tu Hijo. Padre, que tú bendigas, Señor, a cada familia y que ellos por su parte estudien este pasaje que hemos leído. Señor, cuando parece que todo se fracasa y se deshace todo, tú sigues viviendo y eres Señor como lo vio Isaías. Y tú puedes volver a ser, como lo has hecho conmigo, nuevas todas las cosas. Y lo harás con todos aquellos que están dispuestos a dejar su vida en tus manos, como el barro en las manos del alfarero. Queremos que nos moldees, queremos que hagas lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. El alfarero ya tenía un modelo, el cual lo iba a plasmar o hacer en la rueda, pero se le quebró. Sin embargo, tu palabra dice que hiciste una cosa, el alfarero hizo una cosa mejor, más preciosa. Y eso es lo que quieres hacer con cada uno de nosotros, con cada hombre, con cada mujer, cada joven, cada señorita, cada adulto, cada mujer adulta. Hazlo. Yo quiero que sigas trabajando en mi vida. Quiero que hagas lo que tú quieres hacer en nosotros. Te bendecimos y te glorificamos. Y gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús.